doña Ruth Arregui. Ahora vamos a pedir que pueda intervenir también y resolver ciertas inquietudes dadas por los asambleístas a la superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández. Tiene la palabra, buenas noches. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero comenzar por señalar de manera categórica precisamente un tema que ya se ha indicado y tiene que ver con la atención de los trámites y los reclamos. Si hay algo que es fundamental en la gestión administrativa es garantizar el debido proceso, y eso nos corresponde como organismos de control. No existe necesariamente en todas las quejas y denuncias que recibimos un elemento que nos permita hacer un análisis que determine el incumplimiento de una normativa. Y en muchos casos, aquello que se recibe como una queja o una denuncia resulta ser en realidad una consulta. Todo se atiende al amparo de la normativa legal vigente y cuando así lo recibimos, así se despacha de manera oportuna y atendiendo, insisto, el marco legal vigente. Por eso, todas las referencias a estos casos nos pueden servir para tomar nota de cómo mejorar nuestros procesos. Pero mientras no recibamos consultas concretas, documentadas y debidamente estructuradas al amparo de lo que la ley dice, lastimosamente no podemos actuar en el ámbito de nuestras competencias. Quiero referir otro tema que es fundamental y que tiene que ver precisamente con lo que se señaló tanto de parte del señor ministro de Finanzas como del ingeniero López. Hay una aplicación de la normativa que tiene un resultado que no podemos ver con ojos indiferentes. Y por supuesto la normativa es perfectible, pero el esfuerzo financiero que han hecho las entidades para lograr esos resultados es enorme y no debe menospreciarse, precisamente porque detrás de ese esfuerzo financiero está todo lo que significa la gestión de los intermediarios financieros. Y no vamos a hablar de números fríos, vamos a hablar de personas. En el sector financiero popular y solidario, puntualmente, tenemos casi 5 millones de socios que tienen depósitos por 13.300 millones de dólares. Y la cartera de crédito del sector asciende a 12.250 millones de dólares. Estos números nos permiten entender no solo que el sector está cumpliendo con la gestión que le corresponde como intermediario financiero, sino que los resultados que se han mostrado de aplicación de la normativa vigente, especialmente lo que tiene que ver con el diferimiento extraordinario, dan fe de un sistema financiero que tiene las capacidades que se le han requerido en una crisis como esta. Crisis que efectivamente nadie pudo prever y a la que se ha reaccionado de la mejor manera. ¿Cómo puedo afirmar esto? Por el hecho cierto de que no tenemos una crisis en el sistema financiero. Y eso se debe precisamente a las acciones adecuadas, técnicamente soportadas y oportunas que se han tomado desde el regulador, desde el supervisor y, por supuesto, desde el legislador. No hay que desconocer el vínculo que existe entre los depósitos y el crédito. Y para que se entienda lo que podría significar la afectación a los depósitos de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito, quiero señalar que en una caracterización que nosotros hacemos respecto del grupo de socios de las entidades, podemos determinar que tenemos un 13,60% de socios entre 30 y 39 años, un 18,13% de socios entre 40 y 49 años, pero que el grupo de socios menores a 30 años y mayores de 50 años llega al 60%. ¿Qué significa esto? Significa que son precisamente esos grupos que tienen su ahorro, su esfuerzo en el sector, los que serían directamente afectados por cualquier medida que golpee los depósitos. Si vamos a pensar en lo que es la distribución de depósitos a plazo, depósitos a la vista y otros depósitos,
lo que vemos es que el 67,3% de los socios de las organizaciones que son hombres tienen sus ahorros en depósitos a plazo. En cambio, en el caso de las mujeres, son el 69,38% el que se representa en esos ahorros. Depósitos a plazo que se verían directamente afectados en el caso de tomarse una decisión que afecte cualquier elemento relacionado con la contraparte de esos dineros, que es obviamente la que está colocada en el crédito. Señores asambleístas, lo que nosotros hemos hecho desde el organismo de control es entregarles información recabada y analizada de manera técnica, adecuadamente sustentada en las estructuras que se reciben de las entidades y soportada en los resultados que las cooperativas y los mutualistas han mostrado durante este tiempo. Ese análisis técnico nos permite mostrar indicadores que deben servir a todo nivel para tomar las mejores decisiones. Y lo que queremos pedir, por favor, luego de esta intervención, es que nos permitan entregarles esa información para que sirva de sustento para esas decisiones, como ha servido para que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tome decisiones, insisto, oportunas, adecuadas y en la mayoría de los casos estratégicas, que han permitido que la crisis no contagie al sistema financiero. Sistema que es nuestra obligación garantizar, no en favor de las organizaciones propiamente dichas, sino de los ahorristas, en el caso del sector financiero popular y solidario, de sus socios y sus clientes. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señores asambleístas y a las autoridades que nos acompañan. Muchas gracias.